Buenas tardes. ¿Se oye bien? Puede que la ignorancia sea la mayor inclemencia para el ser humano. Sí, la cultura es levadura que nos transfiere a ese Olimpo donde todos compartimos palco. Del mismo modo que la vertebral, la columna de prensa articula el pensamiento y permite que el raciocinio permanezca erguido, más ahora que la sociedad ha sido colonizada por la hidra en las redes sociales. De nunca supe nada. Del amor no sabía nada, hasta que llegaste a mi vega y con aquel pañuelo de seda rodeaste por fin mi existencia. No importó el poco tiempo, ni si tú eras el amor que se espera. Coincidir contigo, de repente, fue jugada del destino. Cuando estos últimos días, mientras preparaba esta presentación, me he aproximado al trabajo y a la figura de José Ángel Marín y he leído textos como estos, con los que he dado comienzo a mi intervención, prosa y verso, he tenido la ocasión de comprobar la profundidad y la enorme calidad poética de una obra que desconocía. Debo reconocer que para mí ha sido un feliz descubrimiento y una gratísima sorpresa. Podemos sentirnos felices de contar entre nosotros con un comprovinciano que a su gran vocación de servicio público, como veremos a continuación en el breve currículum que sigue, une una gran pasión por la cultura, especialmente el arte y la creación literaria. Como demuestra claramente este libro de poemas que hoy presenta en Baeza de la mano del Ateneo y que creo es la primera presentación en España tras la de Barcelona. Nos encontramos ante un escritor que representa ese ideal renacentista que aúna en su formación varias disciplinas y es capaz de desarrollar diferentes actividades creativas y culturales. Un ideal humanista que se nos revela cada vez más necesario en una sociedad tan dominada por la tecnología y que parece haber perdido el norte sobre las cosas importantes de la vida. José Ángel Marín Gámez, natural de Quesada, residente en Jaén, es doctor en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario de doctorado y ha realizado estudios de Historia del Arte. En la actualidad ejerce como profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén, donde ha llegado a ser vicedecano, director de publicaciones y fundaciones culturales, director de proyección institucional y coordinador del programa Universidad Abierta. Profesor visitante en el programa de doctorado Mención de Calidad, Derecho Constitucional Europeo, de la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Investigación Andalucía, Unión Europea y Estado Social. Cuenta con numerosas publicaciones, más de 30, libros, monografías y diversos estudios de su especialidad jurídica, derechos fundamentales, protección jurisdiccional, poder judicial, tribunal del jurado, tribunal constitucional. Asimismo es autor de ensayos, catálogos y crítica de arte contemporáneo. Ha ejercido como juez y magistrado en las localidades de Martos y Jaén. Ha sido árbitro de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad. También ha ejercido como profesor tutor de la UNED de Úbeda y Jaén. Ha trabajado como investigador en la Universidad de Bolonia y dirigido varias tesis doctorales. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, profesor del curso de formación para el acceso a las carreras judicial y fiscal y profesor del Instituto Andaluz de Administración Pública. Miembro de la Comisión de Patrimonio y Cultura del Plan Estratégico de Jaén y miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Es patrono de diversas fundaciones artísticas, entre las que destaca la Fundación Rafael Zabaleta y comisario del Centenario Zabaleta, así como destacado estudioso de la trayectoria y obra de su paisano Cesario Rodríguez Aguilera, también jurista, crítico de arte y escritor, de cuya fundación es secretario general y con el que tanto tiene en común. Además de sus clases ordinarias en la Universidad de Jaén, imparte diferentes másteres universitarios nacionales e internacionales y, sobre todo, escribe. Columnas periodísticas, prosa y maravillosos versos como los que hoy nos convocan aquí. En esta misma editorial, Carena, en la que ha publicado el libro que hoy presentamos, publicó en 2019 Sala de Columnas, un breviario síntesis de 10 años de articulista de prensa, y el libro de poesía El silencio del desguace en el año 2020. La primera sorpresa agradable con la que nos encontramos al tener en nuestras manos la obra es que el libro tiene una muy cuidada edición.
destacando en sus 120 páginas de buen papel las ilustraciones de Antonio Hervás Amezcua, las 3 que encabezan cada una de las partes del libro y la de la portada. Y de su lectura amorosa, además del placer que provoca, he creído encontrar algunos rasgos destacados que he considerado más definitorios, necesariamente breves para un acto como el presente y que paso a exponer. Los 78 poemas y 1150 versos de que consta Nunca supe nada se estructuran en 3 partes claramente diferenciadas. Sobre el existir, 31 poemas, sobre amar, 26 poemas y sobre el morir, 21 poemas. 3 capítulos que dan cuenta clara de la temática del libro, 3 universales poéticos de la poesía de todos los tiempos, la vida, el amor, la muerte. Casi una suerte de ciclo vital. El propio autor, en una reciente entrevista en el diario Ideal, nos dice que esta distribución responde a 3 constantes vitales y filosóficas que me inquietan desde la infancia y que creo que interesan a cualquier persona, pues de un modo u otro son 3 ejes sobre los que pivota nuestra existencia como seres conscientes, como seres humanos que saben de su finitud y de la dolorosa belleza que representa el estar vivo. Esto ya nos habla de una poesía concebida como honda palpitación del espíritu, en conocida expresión de don Antonio Machado. Poesía con mayúsculas, que pone ante los lectores la expresión íntima y personal, así ocurre siempre con la poesía, a emociones y sentimientos que tienen que ver con las graves cuestiones que ocupan y han ocupado siempre al hombre. Y si como decía Aristóteles, en la poesía hay más verdad que en historia, parece evidente que el lector va a encontrar en este poemario, además de una voz propia, sinceridad y hondura. Si hacemos una lectura sosegada de Nunca supe nada, percibiremos fácilmente las influencias de las numerosas lecturas que enriquecen el universo creativo de José Ángel, especialmente la de los clásicos grecolatinos, pero también afloran referencias de Jorge Manrique, Lorca o Antonio Machado, como nuestro autor reconoce, pero también hemos encontrado claras referencias de Bécquer, de Miguel Hernández, de Góngora en Polifemo, y hasta la regenta de Clarín se me ha aparecido en el poema Ventolera tal cristal. Es cierto que existe un fondo existencial en todo el libro y que algunos poemas como Peripecia, Pobre Feliz y algunos de la tercera parte sobre todo denotan cierto pesimismo. Sin embargo, no tiene nada que ver con ese vacío existencial pesimista tan frecuente en muchos autores, sino que predomina una visión vitalista y madura, sin componentes trágicos en el tratamiento de temas tan trascendentes como el de la muerte. ¿Cómo si no puede entenderse la aproximación al día de su propia muerte que encontramos en una sola fecha, el último poema del libro, cuando expresan los 2 últimos versos? Voy a ser inmortal toda la vida, salvo en esa fecha. En una sociedad que esconde el tema supremo de la muerte, lo vemos aquí tratado sin dramatismo ni aspaviento. Más bien en este y otros muchos poemas del libro predomina cierta exaltación de la vida. Recordemos las palabras de nuestro autor que acabo de leer 2 párrafos antes, la dolorosa belleza que representa el estar vivo y que nos recuerda en ocasiones aquel Gracias a la vida de Violeta Parra. Y es que todo el libro destila en los diferentes temas tratados vitalismo y la fresca sensación de tener siempre los pies en el suelo, en una suerte de paradoja barroca, la de mirar al cielo, existir, amar, morir y al suelo, naturaleza, plantas, animales, agua, acometer temas trascendentes y elevados de una manera accesible, valiéndose de elementos reconocibles y cotidianos como una casa, un violonchelo, un desayuno, un pupitre o una canción. Pero sobre todo elementos de la bendita naturaleza. Y este estar apegado a la realidad, a la tierra, es algo que yo identifico bastante con muchos de los grandes escritores contemporáneos de nuestra provincia. No sé si tendrá esa sensación que transmiten de tener la cabeza sobre los hombros. No sé si tendrá algo que ver esta naturaleza feraz que nos envuelve y acuna en Jaén desde que abrimos los ojos al mundo. Me vienen a la memoria, como ejemplo de lo que digo, 3 novelistas de altura: Muñoz Molina, Juan Eslava o Emilio Lara. Me encanta siempre leerlo, como me ha encantado leer tu libro, José Ángel. De hecho, muy gráficamente,
te refieres a Juan Eslava, que fue tu profesor en el Instituto Virgen del Carmen. Así en tu artículo, Juan Eslava, el escritor que daba clases. Un profesor que desde el primer momento se situó entre la leyenda y la realidad, entre el mito y la tostada de pan crujiente regada con un buen aceite de oliva virgen extra y su poquita de sal. Tostada de pan crujiente y su poquita de sal. No puede decirse mejor y decir tanto. A eso me refería, la leyenda y la realidad, lo sublime y lo cotidiano. Por cierto, uno de los poemas se titula Pan de Pueblo y en sus 15 breves versos condensa un auténtico despertar de todos los sentidos. Formalmente, en Nunca supe nada predomina la tendencia mayoritaria de la poesía contemporánea de no someterse a patrones estróficos muy definidos. Una libertad métrica en la que predominan ligeras asonancias, aunque también encontramos rimas consonantes, así como el predominio del verso de arte menor, frecuentemente asociado al de arte mayor en un mismo poema. Y si escoge alguna pauta estrófica predeterminada, elige el clásico soneto, como en La Chelista, soneto de cartón piedra o como La Seda, pero jugando libremente con el metro y la rima. La medida de los versos de cada serie se supedita al contenido, de manera que son frecuentes, cuando el texto se aproxima al prosaísmo, los poemas de serie completa, sobre todo cuando se van sucediendo parágrafos sintácticos subordinados, como en el poema Atardecer. Aunque los tres bloques temáticos citados definen perfectamente la obra, se abordan desde multitud de perspectivas, y hay una que destaca por encima del resto, y es, como decía, la presencia luminosa de la naturaleza. Me ha parecido, por lo menos. En algún caso constituyendo el eje de todo el poema, como en Arena, Azafrán y de Abedul, o como en Araucaria y Bosque soy, donde usando la primera persona, de una manera casi panteísta, llega a identificarse plenamente con la misma. Soy bosque de bruma densa, abrazo el tronco de la Araucaria y siento su corteza resquebrajada. Y si nos fijamos en la abundante sustantivación, la relación de palabras referida a la naturaleza es extensa y variada. Flor, raíz, agua, libélula, pétalos, lluvia, setas, hojas, suelo, cerezos. Destaca asimismo una adjetivación que, si es muy prolija, expresa un variado cromatismo: rojo, amarillo, vino tinto, blanquecina, celeste, verde esmeralda, y otros muchos adjetivos, sustantivos, verbos y diferentes sintagmas repletos de sensualidad que aluden a todos los sentidos. Aroma forestal, siento su corteza, con su música de violines, el canto del regato, crepitar de ramas secas, aroma comestible de hongos, ritmos cromáticos, cárcava fragante de vainilla y aurora, etcétera, etcétera, etcétera. Podría alargarme, son muchos poemas. En cualquier poema nos podemos encontrar con acertadas soluciones retóricas que reflejan un gran conocimiento del lenguaje literario y el pozo de numerosas lecturas. Por ejemplo, con el uso frecuente de la metáfora. La distancia es yegua, de crines rizadas y pelaje oscuro. Es yegua que vuela. ¿No nos remite a Lorca esto? En este escueto viaje que es vivir, la patria que añoro es una alberca. Reina María Enrique, la verdadera patria del hombre es la infancia. El mar es un desierto de expectativas o ojos de brea, preciosa metáfora de genitivo. Por otra parte, el carácter intimista de buena parte de las composiciones se refleja en el frecuente uso de la primera persona del singular. Tengo, digo, tanteo, siento, abrazo, así como en los poemas de amor predomina la segunda persona, en una constante interpelación hacia la persona amada que a veces se convierte en un nosotros. Casi me gusta que no nos entiendan nuestras noches de menta. La mayoritaria tercera persona del singular se hace exclusiva, sobre todo en los poemas más próximos al prosaísmo, como es En la guantera o Escarba. Podríamos continuar aludiendo a otras cuestiones formales, recursos retóricos diferentes, que explican claramente el buen uso del idioma y que le confieren su carácter literario, como las comparaciones, ciertas asociaciones sorprendentes de palabras,
el uso de la paradoja, o cómo la utilización abundante de la anáfora y del paralelismo sintáctico asociado a ella, que sirve para transmitir ritmo y sonoridad en una poesía de rimas poco marcadas. En verdad, es con estos últimos rasgos, la repetición de palabras al comienzo de los versos y a veces de sintagmas completos, cómo se consigue el carácter eufónico propio de la poesía. Pero valga esta relación necesariamente breve como muestra de todo lo que el lector puede encontrarse en este bello poemario. Prefiero concluir refiriéndome a algunas composiciones que muestran muy bien esa clara mezcla de modernidad y clasicismo que tiene nuestro libro, así como la pasión del autor por algunos temas. Es el caso del poema Caso Mondrian, dedicado al pintor neerlandés Piet Mondrian, autor de la compleja composición Borbay Boogie Boogie, obra maestra inspirada en la cuadrícula de las calles de Nueva York y en el jazz, y que revela el interés de José Ángel por el arte. Otros poemas de temática actual serían Nativo Digital y sobre todo Influence, que me ha encantado. En geopolítica se trata el tema de la descolonización de muchos países del tercer mundo y de las guerras, fronteras arbitrarias, fronteras de triralíneas, y que exhibe plena actualidad en los conflictos actuales en Oriente Medio. En fin, una temática tan variada y extensa para tratar las tres grandes partes de que consta el libro, que van desde el prosaico dolor de espalda en Señor Lumbago o una humilde cuneta que se acumula, donde se acumula la basura, hasta la noche que propicia el amor en noche densa o la belleza en ojos. Desde un barco en mástil al misterio de la luna en lunático. Finalizo. Es evidente que este libro, por su variedad temática y algunas otras características, daría pie para un análisis interesante y muy completo, pero que aquí, por razones evidentes de espacio, solo es posible dejar algunas de ellas esbozadas, aunque espero sirvan para al menos despertar el interés de los aquí reunidos esta tarde por un interesantísimo libro de poesía, cuya lectura estoy convencido de que deparará gozosos momentos a todos. Enhorabuena, José Ángel. Termino mi intervención con una cita de Jorge Luis Borges, que viene muy a propósito para referirnos a nuestro autor y a este magnífico auditorio que hoy nos acompaña. La gente inteligente es siempre la gente buena. Yo creo que la maldad es siempre atributo de los estúpidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Soy José Membrive, el que ha tenido el honor, la suerte de publicar este libro y de alguna manera me ha abducido el libro. Ya lo conocía, le habíamos publicado 2 libros, uno de artículos, otro de poesía, pero realmente cuando uno empieza a leer este libro es un manifiesto humanista que mira la realidad sin ningún tipo de tapujos, pero que nos eleva a ver la vida, o sea, a mirar más allá de nosotros, más allá de lo material, nos pone en contacto con la belleza y con la sabiduría. Lo que ocurre es que es un libro exigente, es decir, es empezando a leer ya un vocabulario exquisito, unas imágenes que nos conectan con lo clásico, y yo lo defino como el mejor manifiesto humanista para salir del marasmo en el que estamos, porque él mira la sociedad sin contemplaciones, pero también con esperanza, señalando caminos, señalando salidas, el contacto con la naturaleza, el contacto, la automodelación y el ver que nosotros somos más que nuestro físico, ¿no? Y que de alguna manera la vida
es un paseo hacia la belleza, ¿no? Hacia la belleza, hacia el compromiso. Como él decía, hay tres elementos: la vida, el amor y la muerte. Y la muerte, como él decía, es simplemente superar la visión reduccionista de lo que tenemos. Entonces, quería invitar a leer este libro poco a poco, a dejarse modelar, a consultar el vocabulario, a gozar de las referencias míticas. Es un ejercicio de autoenriquecimiento interior bárbaro. Y también quería decir otra cosa. Muchas veces nos cuesta reconocer entre nosotros cuando hay grandísimos poetas, ¿no? Y entonces yo creo que José Ángel, y además no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el gran crítico, el gran premio nacional Corredor Mateo, ¿no? Estamos ante un poeta que vale la pena coger sus libros como referencia de automodelación interna. Quería reivindicar un poco que en Jaén se valorara las grandes aportaciones. Hace unos meses escribía también Fernando de Villena, que es granadino, sorprendido ante la magnitud de las aportaciones de Jaén, tanto Juan Eslava, Muñoz Molina, pero también José Ángel y otros. Y entonces esta aportación se ve casi mejor fuera, porque hay un Jaén del exilio, no del exilio, sino de la extraprovincialidad. Entonces, el 27 de abril coincidimos en Barcelona con la presentación de este libro, y en la Asociación para Amigos del Arte de Antonio Herval, que es el que ilustra el libro, él es de Jaén, estaba José Ángel, estaba el espíritu de Cesario Rodríguez Aguilera, que es muy potente. Él es de los que se ha percatado y es presidente de su fundación, pero es una autoridad imponente todavía en el ámbito cultural, ¿no? Y en el ámbito también del derecho. Entonces yo pensaba, estaba también la editorial de Jaén, también yo pensaba, y había en la presentación fue muy, muy emotiva, porque había personas recitando en catalán sus poemas, en castellano también, como fruto de ese hermanamiento que los jiennenses lo hacen muy bien. Os quiero decir, hay un espíritu artístico en el exterior proveniente de Jaén de muchísima potencia, y la fecundación muy emotiva entre los jiennenses que trabajan aquí y los jiennenses de espíritu, de desarraigo, ¿no? Y de los maestros, como podría ser Cesario Rodríguez Aguilera. Yo decía, es que es una suerte, es un lujo, lo que tenemos en Jaén, ¿no? Y entonces yo ahora ya termino, porque estaría hablando mucho, termino dándole las gracias también por poner en marcha esa vorágine espiritual que como en Jaén somos tan humildes, pues como que no sé si se valora o no, pero hay que ponerla en valor, ¿no? Y entonces yo creo que es una suerte para nosotros
contar con un libro y que estamos ante el inicio de una manera de superar esta especie de sueño de modorra, que diría Unamuno, en que nos envuelve una tecnología vista sin perspectiva, que es una tecnología maravillosa, pero que no podemos dejar de pensar que está, como todo, al servicio de la belleza. Y al servicio de la belleza nunca he visto un libro tan exacto y que tanto nos haga sudar, porque hay que mirar el diccionario, hay que entregarse a una visión del mundo mucho más amable, mucho más esperanzadora, mucho más humana, mucho más solidaria. Esa sociedad que soñaban los grandes clásicos y que está aquí condensada. Muchísimas gracias. Es un honor, un orgullo presentar esta joya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, como decía mi abuela, tengo que agradecer. Lo primero, porque decía mi abuela que de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Y yo quiero rendir un homenaje también a mi abuela, ahí de Quesada, como decía Rogelio. Y tengo que agradecer al Ateneo de Baeza el que me permita presentaros, permitidme que os tutee porque os veo tan jóvenes, pues que me permita presentar aquí este segundo poemario que me he atrevido a escribir sin anestesia ninguna, sino entrando directamente a saco de las cuestiones que yo creo que son las cuestiones que interesan al ser humano, ¿no? Y tengo que dar las gracias al Ateneo y en particular a mi amiga Filo, que ha propiciado, ¿no?, el que os castigue un ratito esta tarde con este poemario. Menos mal que tanto Rogelio como mi amigo José han sabido poner en suerte lo que yo ahora voy a decir, que es poco, Y luego también quiero agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baeza, ¿no?, que nos permite estar en esta bombonera, ¿no? Es un verdadero privilegio, ¿no?, estar aquí en el corazón más clasicista y noble de esta ciudad, para mí tan querida por muchas razones que ya os contaré bebiendo cerveza. Y luego también quiero agradecer a Rogelio, del que me he hecho amigo esta tarde, pero amigo ya para toda la vida. Es lo que tiene la buena gente, que decía él, ¿no?, la buena gente de Baeza, ¿no? Darte las gracias, Rogelio, porque has entrado a una profundidad del libro que no sé si yo he llegado a tanto realmente. Muchísimas gracias por tus palabras de corazón. Y bueno, José Membibre también muchísimas gracias, porque siempre con él, los que escribimos, tenemos un problema. Os voy a confesar una cosa, que no salga del planeta. El que escribe, en definitiva, escribe no para que vaya debajo del celemín, ¿no?, sino para que se publique, en definitiva, ¿no? Y claro, teniéndolo a él de amigo y de editor, pues esto es un problema resuelto, porque teniendo un amigo editor que además edita con esta calidad, ¿no?, con esta calidad, pues hace buenos los poemas, aunque sean malos, porque están muy bien envueltos, ¿no? Es como cuando envuelve algo que no es muy valioso. Mis poemas no son muy valiosos. Lo que vale realmente es la edición, que está muy bien hecha, con mucho cariño, muy bien cuidada, como decía Rogelio, con un papel que tiene un gramaje, con una letra que se lee bien. Está muy bien editado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y luego hay otra cosa que también es valiosa del libro, más que los poemas sin duda, que son las ilustraciones de Antonio Orvás. Antonio Orvás Amezcua es el pintor que generosísimamente pues, me ha brindado la portada, que es de una serie que se llama Ventanas de Manhattan, que hicimos con ocasión del doctorado honoris causa de Antonio Muñoz Molina en la Universidad de Jaén, y luego 3 óleos, que son los que separan los 3 capítulos que tan magníficamente ha desglosado y diseccionado Rogelio, ¿no? El capítulo del existir, el capítulo sobre el amor
y el capítulo sobre la muerte. Bueno, en definitiva, como veis, esos tres pivotes son los que arman la existencia humana. Todo se sujeta sobre ese tres mágico y un tres fatal, por otra parte, pero que está recorrido de muchos destellos, ¿no? De los destellos que da la vida, ¿no? La existencia. Y como decía Rogelio, yo creo que pese a que puede haber un hilo conductor en este poemario, que es cierta angustia vital, cierta desazón existencial, en el fondo los destellos que nos permite la existencia, esos momentos que hay, como el de esta tarde, ¿no? Para mí ya valió una vida estar aquí esta tarde, ¿no? Luego están los berrinches cuando vamos al trabajo mañana a las 9, para prepararos que vienen los berrinches, ¿no? Y luego vendrá la hipoteca y luego vendrán las 1000 cosas, ¿no? Pero este momento de hoy quizá haga que valga la pena el que hayamos aterrizado en este planeta tan interesante que es la Tierra, ¿no? Y eso es lo que me ha movido, en definitiva, trasladaros mis cuitas, mis preocupaciones a veces existenciales, y que están marcadas por esos tres momentos, ¿no? Por dónde vivo, cómo vivo y por qué vivo. Luego el amor, es decir, las personas que te acercan esa parte más noble que tiene el ser humano. Y luego, como decía muy bien Rogelio, mucho mejor que yo lo digo, esa parte final a la que nadie nos vamos a sustraer, pero que hay que encarar con cierta dignidad, ¿no? Yo ya no os voy a cansaros mucho más, y lo que sí, si os parece, si aguantáis unos minutos más, os leería un poema de cada parte, y de esa manera, ¿os parece bien? Y de esa manera, pues... estupendo. Bueno, pues... Bueno, si queréis, empiezo porque iba a dejar para el final ese que ha dicho Rogelio. ¿Tú cuál querías leer? El de... influencer, sí, muy bien, fantástico. Yo iba a dejar para el final este que ahora he pensado sobre la marcha, porque me estáis inspirando. Voy a escribir otro poemario después de veros, amenazo con otro poemario. Iba a dejar para el final ese que decía Rogelio. ¿Te acuerdas, José? El de solo una fecha, ¿no? Que es el que cierra el poemario. Claro, el que cierra el poemario pues tiene que ver con el cierre, ¿no? Sí. Con el cierre. Entonces, pero lo voy a leer antes para que no nos vayamos con el sabor de boca del cierre. Y se titula así: Una sola fecha. Un solo día dejaré de ser inmortal y quedaré mudo ante la muerte impía. En la agenda apenas tengo marcada esa fecha. La mantengo a prudente distancia mientras aguardo su lluvia certera de estalactitas que cubrirán mi pecho de grietas y hendiduras, por donde escapará mi alma. Voy a ser inmortal toda la vida, salvo esa fecha. Y ahora voy a leer, si os parece bien, uno del existir, de la primera parte, ¿no? Lo tengo aquí marcado. Se titula Espiral. El otro día, se lo estaba comentando a Rogelio, ¿no? El otro día... la revista Zenda de Arturo Pérez Reverte me pidió: envíanos 5 poemas de tu nuevo poemario. Y claro, yo me cuadro con lo que dicen de Zenda y envié 5 poemas. Pero antes de enviarlos, me dice Arturo, pero que se entiendan. Porque, claro, a veces los poetas ya sabéis que tenemos cierta tendencia estúpida a levitar cuando no somos Santa Teresa. Es decir, oye, las cosas se pueden hacer entendibles, ¿no? Entonces, este yo creo que es uno de los que se entienden, y lo envié a Zenda. Se titula Espiral y está en tránsito del anterior
al del segundo bloque, que es del amor. Espiral. Hay días en que me duele la cal de los huesos, en que el desaliento se instala y hace campamento. Hay mañanas en que busco un sumidero que se trague los miasmas de mi cuerpo. Hay días que soy presa de membranas y de harapientos reptiles hambrientos. Son jornadas en que abandono mi puesto de guardián de eclipses. Son mañanas en espiral cotidiana de hiel, vinagre y círculos concéntricos. Y ahora uno, ves que estamos como resucitando, ¿no? Pero todavía no del todo. Y una segunda, de la segunda parte os voy a leer uno de amor, ¿no? Realmente que yo creo que en definitiva, si quisiéramos hacer una síntesis, no sé qué os parece, Rogelio, José, porque claro, yo digo 3 cosas esenciales de la vida, todo dividido por 3 cosas, 3 motivos, 3 preguntas, pero yo creo que podríamos dejarlo reducido todo en una. Porque la preocupación por la muerte, ¿por qué es? Pues yo creo que la preocupación por la muerte no es por otra cosa, porque con la muerte dejamos aquí el amor. Y por tanto el tema de los temas es el amor. Porque por eso nos preocupa la muerte. Porque si no, se titula Deidad. Hay una mosca aquí que me encanta. Una mosca poética. Una mosca cansosa, como decía mi abuela. Deidad. Hay un Dios en cada instante, un Dios creador de universos en cada segundo, un dador de plenitud si contigo son los momentos. Uno que autoriza nuestras miradas de deseo enfrentadas. Hay un minúsculo demiurgo que en su taller rutinario bruñe nuestros afectos. Ese Dios que en cada trance fabrica infinitos que duran un solo instante y vertebra nuestra ceremonia, nuestro ceremonial de ternura. Un Dios sin doctrinas ni teologías, al que rezo millones de veces al día. Muchas gracias, gracias. ¿Este sujeto? No, sí puedo. ¿Sí puede? Sí. Mira, es que hay temas, como comentaba antes, que son más desenfadados, ¿no? Y a mí cuando hay algo así dicho con cierto prosaísmo y hasta con destellos de humor, me gusta. Y encima hay temas tan de actualidad como este título, Influencer. Entonces me resulta curioso y bueno, por eso he dicho de leerlo. La verdad es que parece que el que finalizaba era él, ya me ha dado reparo hasta coger el micro, pero bueno, ya no tengo arreglo. No sé si es macho o hembra, si es moreno o rubio, si gordo o flaco, si cretino o gaznápiro. Lo poco que tengo claro es que todo lo perpetra a través de redes sociales. A veces bate un récord comiendo de una sentada toneladas de salchichas, otras disparando a peleles con cara de gilipollas. La RAE recomienda que lo llame influenciador o influidor, si te pilla de buena. Curioso neologismo del futuro que arrolla con sugerentes arrullos. Resulta que el tipo goza de crédito en el éter nuevo, donde todo es virtual, donde por cierto tiene bien plantado su becerro de oro. Un referente, dicen, para grandes grupos de criaturas, antes llamados personas. La cosa, según creo, va de masa amorfa, de gasificaciones y de bazofia con pala, de doctrina borrega y oratoria comanche. La cosa va del perdón antes de la culpa,
Pues el buen rollito es primer mandamiento en el catecismo bloguero. Va el asunto de convertir zombies a porrillo y de ser muy populares en entornos digitales. Todo vacío y hueco, desde luego, pero aplaudido a rabiar. Y en esa orgía de popularidad rentable, los likes son el señuelo que ceba el bicho, que sale entonces de la crisálida y transmuta en celebrity. Sí, la cosa va de mercachifles milagreros, de narcoevasión y de alquimias comerciales. De la mano de semejantes especímenes vamos todos contentos al futuro. No rechistes siquiera, no seas retrógrado y a ver si de una vez por todas te pones las pilas y nos acompañas al despeñadero. De su lento crecimiento, el poema se llama Araucaria, es el que abre el poemario. De su lento crecimiento vengo tomando ejemplo, tanteo sus piñones arrancados por el otoño y de su aroma forestal de conífera ancestral. Está prendada mi nariz, también de su flor femenina que como pezón punzante añade sabor de ornamento a la simbología mapuche. De vez en cuando abrazo el tronco de la araucaria como haría un turista que exprime fin de semana y siento su corteza gruesa resquebrajada y su raíz sigilosa y ella me regala sus escamas protectoras de madera blanquecina y me eleva hasta los 50 metros de altura de su copa y desde allí imploro clemencia del hacha asesina. Muy bien, ¿queréis preguntar? Sí. ¿Quieres leerlo, por favor? ¿Tiene algún vínculo aparte del puro literario con el ajedrez? El ajedrez, yo juego algo al ajedrez, muy mal, pero juego algo. Sí, juego algo al ajedrez y sobre todo para mí fue una disciplina, yo si me permite, yo es que creo que el ajedrez debería ser una asignatura de la que estuviera en los planes de estudio. Es decir, el ajedrez, como la música, deberían estar en los planes de estudio, pues como están otras asignaturas, ¿no? Y en el ajedrez, la evocación que yo tengo del ajedrez es cuando mi padre me enseñó a jugar al ajedrez, con un planteamiento muy metódico y me hablaba del sentido de las fichas antes de enseñarme cómo se movían las fichas en el tablero, ¿no? Y claro, yo me acuerdo que cuando, fíjate, yo tendría a lo mejor 6 o 7 años, ¿no? Eso, te estamos hablando antes de Cristo. Y yo recuerdo que él me hablaba estas cosas, él se recreaba en la explicación del peón, de las fichas, ¿no? De las piezas del ajedrez. Y yo no entendía francamente nada, pero imaginaba cosas que eran como de otra galaxia, ¿no? Y por eso este poema. ¿Quieres leerlo? Sí. ¿Quieres el micrófono? Te doy el micrófono. Yo como orador soy muy malo, lo reconozco. Pero bueno, con permiso. Ajedrez. Planea en una partida el ataque y la defensa juntas. Diplomacia y contienda en coreografía tensa, de blancas y negras. Retícula y tablero de retinas atentas a dos ejércitos de trebejos en cúmulo de estrategias, en gambeteos complejos, de una cábala irredenta donde flotan los átomos del universo. Un piélago de implícitos en el eterno malabarismo de piezas prestas a maniobrar y también al sacrificio. Y desde el altar austero de su ferviente casilla, desde su pena sencilla, aquel peón negro cavila con ansia
desde allí aspira a su gran meta con la 8ª fila. Está bien. Yo, ahora que has dicho lo de la afición a partir de, o sea, a raíz de la explicación de tu padre, yo soy muy mal ajedrecista, pero tengo que reconocer que con 6 años, lo sé porque los 7 los cumplí en Baeza, yo veía a mi padre jugar al ajedrez en el patio de la casa que teníamos en Castillo de Lucuín, donde estaban ellos de maestros. Y me resultaban tan fascinantes eso que mi abuela llamaba los bolicos, es decir, lo que son las piezas, que desde entonces es algo que, no sé, es una vinculación más cordial que intelectual, no sé, es una cosa que... Y por eso he jugado al ajedrez, soy muy malo jugando al ajedrez, reconozco, pero sí he hecho algo en la escuela con el tema del ajedrez, con los chiquillos, y he tenido muy buenos frutos, algo, cosas muy positivas, ciertamente. Bueno, pues nada, gracias. Muchas gracias, lo has leído muy bien, gracias. Pues nada, como me dicen que cierre, darle de nuevo las gracias por su asistencia. Allí al fondo se están vendiendo los libros por si alguien quiere leer en su casa, y ahora José Ángel pues firmará algunos ejemplares con mucho gusto, ¿verdad? Y muchas gracias de nuevo por su asistencia. He descubierto cosas en el poemario que no sabía. Gracias a ti, tú me las has desentrañado. Fantástico, Juan. José Ángel. Claro que te lo digo. Que este es el tercero que tengo ya. Sí, claro que sí.